El 21 de febrero de 1916, a las 7:15, el mundo cambió para siempre en un sector del frente occidental, que pronto se convertiría en sinónimo de horror industrial: Verdún. Más de 1.200 piezas de artillería alemana abrieron fuego simultáneamente contra las posiciones francesas en lo que sería el bombardeo más intenso de la historia hasta ese momento. Durante 9 horas consecutivas, proyectiles llovieron sobre las trincheras francesas, pulverizando defensas, destruyendo búnkeres y enterrando vivos a miles de soldados. Pero cuando el bombardeo finalmente cesó y la infantería alemana salió de sus trincheras para tomar las posiciones enemigas supuestamente destruidas, sucedió algo inesperado. Los franceses, emergiendo de refugios subterráneos profundos que habían sobrevivido al bombardeo, abrieron fuego con ametralladoras. Las oleadas de infantería alemana, avanzando en formaciones cerradas según la doctrina militar tradicional, fueron masacradas. Miles de hombres cayeron en las primeras horas del asalto. Esta escena se había repetido innumerables veces desde que comenzó la Gran Guerra en 1914. Un bombardeo masivo, seguido de un asalto de infantería, seguido de un fracaso sangriento. Las ametralladoras, el alambre de púas y la artillería moderna habían creado un campo de batalla donde la defensa tenía todas las ventajas. Los ejércitos de Europa se encontraban atrapados en un callejón sin salida táctico que había convertido el frente occidental en un matadero estático que se extendía desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Pero en medio de este estancamiento mortal, algunos oficiales alemanes comenzaron a pensar de manera diferente. Si las tácticas tradicionales no funcionaban, si enviar oleadas masivas de infantería solo resultaba en masacres sin ganancias territoriales significativas, entonces quizás era hora de desarrollar un enfoque completamente nuevo. El concepto era revolucionario. En lugar de grandes formaciones de infantería avanzando en líneas ordenadas, ¿qué pasaría si usaran grupos pequeños de soldados altamente entrenados, equipados con armas especializadas, moviéndose rápidamente y explotando puntos débiles en las defensas enemigas? ¿Qué pasaría si en lugar de tratar de destruir todas las defensas enemigas con artillería, simplemente las infiltraran y las atacaran desde los flancos y la retaguardia? Esta idea daría nacimiento a una de las unidades militares más innovadoras y letales de la Primera Guerra Mundial: los Sturmtruppen, las tropas de asalto del Imperio Alemán. Soldados de élite que revolucionarían la guerra de trincheras y cuyas tácticas influirían en la guerra moderna hasta el día de hoy. Esta es su historia. El problema del estancamiento. Para entender por qué nacieron los Sturmtruppen, primero debemos comprender el problema que pretendían resolver. Cuando la Primera Guerra Mundial comenzó en agosto de 1914, todos los ejércitos europeos esperaban una guerra de movimiento rápido, similar a las guerras del siglo XIX. Los generales planeaban campañas que durarían semanas o meses como máximo. Los soldados partieron hacia el frente con flores en sus rifles, convencidos de que estarían en casa para Navidad. Pero la realidad resultó ser devastadoramente diferente. Las nuevas tecnologías militares, especialmente la ametralladora y la artillería moderna, favorecían enormemente a la defensa sobre el ataque. Una sola ametralladora, operada por 2 o 3 hombres, podía detener el avance de cientos de soldados de infantería. El alambre de púas, producido industrialmente en cantidades masivas, creaba barreras que canalizaban los ataques hacia zonas de muerte predeterminadas. Para finales de 1914, el frente occidental se había convertido en un sistema de trincheras que se extendía por más de 700 kilómetros. Millones de hombres vivían en estas zanjas excavadas en el barro,
a veces a solo 100 metros de las trincheras enemigas. El paisaje entre las líneas, conocido como Tierra de Nadie, era un páramo lunar de cráteres de proyectiles, alambre de púas enredado y cadáveres en descomposición. Los intentos de romper este estancamiento resultaron uniformemente catastróficos. La batalla del Somme, en 1916, vio 60.000 bajas británicas en el primer día, muchas de ellas en los primeros minutos del asalto. La ofensiva de Nivelle, en 1917, resultó en 200.000 franceses muertos o heridos sin ganancias significativas. Los ataques tradicionales simplemente no funcionaban. El alto mando alemán, observando estos fracasos repetidos tanto propios como de sus enemigos, comenzó a buscar desesperadamente alternativas. Necesitaban una forma de romper las defensas enemigas sin sacrificar decenas de miles de hombres en el proceso. La solución vendría de experimentos a pequeña escala, realizados por oficiales innovadores en varios sectores del frente. Los primeros experimentos. El Pionier Batallón número 5. La historia oficial de los Sturmtruppen comienza en marzo de 1915, aunque los conceptos que los inspiraron habían estado desarrollándose durante meses. El Hauptmann Willy Rohr, un oficial de 34 años del Cuerpo de Ingenieros, recibió permiso para formar una unidad experimental que probaría nuevas tácticas de asalto contra posiciones fortificadas. La unidad de Rohr, inicialmente conocida como Sturmabteilung Rohr, destacamento de asalto Rohr, consistía en solo 2 compañías, aproximadamente 500 hombres. Pero estos no eran soldados ordinarios. Rohr seleccionó personalmente a cada hombre, buscando características específicas: iniciativa personal, capacidad atlética, inteligencia táctica y lo que él llamaba espíritu ofensivo. No quería autómatas que simplemente siguieran órdenes. Quería pensadores independientes que pudieran tomar decisiones tácticas sobre el terreno. El entrenamiento que desarrolló Rohr era radicalmente diferente al entrenamiento estándar de infantería de la época. Mientras que los soldados regulares pasaban incontables horas practicando ejercicios de desfile y movimientos en formación cerrada, los hombres de Rohr practicaban movimiento individual, uso de cobertura y ocultación, y combate en espacios confinados. Se enfatizaba la iniciativa individual sobre la obediencia ciega. Se enseñaba a los soldados a identificar y explotar puntos débiles en las defensas enemigas, a moverse rápidamente entre posiciones de cobertura, a usar granadas de mano de manera efectiva en combate cercano. Entrenaban en réplicas de trincheras enemigas, practicando una y otra vez hasta que cada movimiento se volviera instintivo. El equipamiento también era diferente. Cada hombre llevaba múltiples granadas de mano, de varios tipos. Granadas ofensivas con alto explosivo, pero poca fragmentación para uso en espacios abiertos. Granadas defensivas con fragmentación pesada para uso desde cobertura. Y granadas de humo para ocultamiento. Algunos hombres llevaban las nuevas pistolas ametralladoras Madsen o Bergmann MP-18, armas que permitían un gran volumen de fuego en espacios confinados. Otros llevaban lanzallamas portátiles, armas aterradoras que podían limpiar trincheras y búnkeres con devastadora efectividad. Significativamente, se eliminó mucho del equipo estándar que ralentizaba a los soldados. Las mochilas pesadas fueron reemplazadas por paquetes más ligeros. El equipo ceremonial fue descartado por completo. Cada gramo de peso tenía que justificarse por su utilidad táctica. El bautismo de fuego. Primeras acciones. El destacamento de Rohr vio su primera acción significativa en octubre de 1915 durante operaciones locales en el sector de Vosges. Los resultados fueron impresionantes.
Pequeños grupos de Sturmtruppen, moviéndose bajo cobertura de oscuridad o humo, penetraron las líneas francesas en múltiples puntos. Una vez dentro del sistema de trincheras, se movieron rápidamente a lo largo de las zanjas de comunicación, usando granadas para limpiar posiciones defensivas y sembrar el caos en la retaguardia enemiga. En una acción, un grupo de solo 12 hombres logró capturar más de 100 prisioneros franceses y destruir varias posiciones de ametralladoras, todo con bajas mínimas propias. La clave era velocidad y sorpresa. Los Sturmtruppen golpeaban rápido, golpeaban duro, y luego se retiraban antes de que el enemigo pudiera organizar una respuesta efectiva. Estas acciones iniciales, aunque relativamente pequeñas en escala, llamaron la atención del alto mando alemán. Aquí, finalmente, estaba una táctica que funcionaba. En lugar de bombardeos masivos seguidos de asaltos frontales sangrientos, los Sturmtruppen ofrecían una alternativa: infiltración, sorpresa y violencia de acción concentrada en puntos débiles específicos. El éxito del destacamento de Rohr llevó a una expansión rápida del concepto. Para finales de 1915, el alto mando ordenó la formación de unidades de Sturmtruppen en cada ejército del frente occidental. Estas unidades, inicialmente llamadas Sturmbataillon, batallones de asalto, o Sturmkompanien, compañías de asalto, se formarían siguiendo el modelo de Rohr. La doctrina toma forma. Tácticas de infiltración. A medida que más unidades de Sturmtruppen se formaban y veían acción, las tácticas se refinaban continuamente. Los oficiales compartían lecciones aprendidas, experimentaban con nuevos enfoques y gradualmente desarrollaban una doctrina coherente que revolucionaría la guerra de trincheras. El concepto central era la infiltración. En lugar de atacar toda la línea enemiga simultáneamente, como dictaba la doctrina tradicional, los Sturmtruppen identificarían puntos débiles, sectores mal defendidos o áreas donde el terreno favorecía al atacante. Entonces concentrarían su fuerza en estos puntos, penetrando rápidamente y explotando hacia la retaguardia. La formación táctica básica era el Stoßtrupp, grupo de choque, típicamente de 8 a 10 hombres liderados por un suboficial o oficial junior. Cada Stoßtrupp era una unidad autónoma capaz de operar independientemente. Dentro del grupo, cada hombre tenía un rol específico: líderes de grupo con pistolas y granadas, fusileros con Mauser-Gewehr 98, un hombre con pistola ametralladora para fuego de supresión, operadores de lanzallamas cuando el terreno lo permitía, y granaderos especializados. La táctica de asalto típica seguía un patrón establecido. Primero, un bombardeo de artillería, pero diferente a los bombardeos tradicionales. En lugar de intentar destruir todas las defensas enemigas, lo cual era prácticamente imposible, el bombardeo se concentraría en objetivos específicos: posiciones de artillería, centros de comunicación, posiciones de mando. Significativamente, el bombardeo sería relativamente corto, a menudo solo 30 minutos o una hora, en lugar de los bombardeos de días que precedían a los asaltos tradicionales. La brevedad preservaba el elemento sorpresa. Bajo la cobertura de este bombardeo, los Stoßtruppen avanzarían hacia las líneas enemigas, no en oleadas ordenadas como la infantería tradicional, sino en pequeños grupos, usando cobertura, moviéndose en corridas cortas de posición a posición. El objetivo no era avanzar en una línea ordenada, sino penetrar las defensas enemigas lo más rápidamente posible. Una vez que penetraban la primera línea de trincheras, aquí es donde las tácticas de los Sturmtruppen diferían más dramáticamente de los enfoques convencionales. La doctrina tradicional dictaba que después de tomar una posición, debías consolidar, traer refuerzos
establecer defensas y solo entonces continuar el avance. Esto daba al enemigo tiempo para recuperarse y establecer nuevas líneas de defensa. Los Sturmtruppen hacían exactamente lo opuesto. Después de penetrar la primera línea, seguían avanzando inmediatamente hacia la retaguardia enemiga. No se detenían a limpiar cada búnker o posición de resistencia. Si encontraban resistencia fuerte, simplemente la rodeaban y dejaban que las unidades de seguimiento la trataran. El objetivo era mantener el impulso, seguir moviéndose, mantener al enemigo desequilibrado y confundido. Este concepto se conoció como infiltración en profundidad o Hutier Tactics, nombrado así por el general Oskar von Hutier, quien las implementó brillantemente en la batalla de Riga en 1917. La idea era simple pero revolucionaria. En lugar de tratar de romper toda la línea enemiga simultáneamente, penetrarías en puntos específicos, avanzarías profundamente en la retaguardia enemiga y causarías tal caos y confusión que las defensas enemigas colapsarían desde adentro. El equipamiento del Sturmsoldat. El equipo distintivo de los Sturmtruppen se convirtió en legendario. A diferencia de la infantería regular que llevaba uniformes y equipos estandarizados, los Sturmtruppen a menudo personalizaban su equipamiento basándose en la experiencia de combate. El casco de acero Stahlhelm, introducido en 1916, se convirtió en icónico de los Sturmtruppen. Su diseño distintivo, con protección extendida para el cuello y las sienes, ofrecía mejor protección que los cascos anteriores. Los Sturmtruppen a menudo añadían una placa de blindaje adicional en el frente para protección extra contra fragmentos. El uniforme estándar de Feldgrau, gris campo, era modificado frecuentemente. Muchos Sturmtruppen añadían rodilleras y coderas de cuero para protección durante el movimiento en trincheras. Algunos usaban chalecos especiales con múltiples bolsillos para granadas y municiones. Las botas eran reforzadas, a menudo con clavos en las suelas para mejor tracción en el barro de las trincheras. El armamento era variado y especializado. La granada de mano era quizás el arma más importante del Sturmsoldat. Cada hombre llevaba típicamente entre 6 y 10 granadas de varios tipos. La Stielhandgranate, granada de mango, conocida como Potato Masher por los aliados, era particularmente favorecida por su capacidad de ser lanzada a mayor distancia gracias a su mango de madera. Para fuego de apoyo cercano, muchos Stoßtruppen incluían un hombre con una Madsen, o más tarde, con la revolucionaria Bergmann MP-18. La primera pistola ametralladora verdadera en ver uso militar generalizado. Esta arma, capaz de disparar 500 proyectiles por minuto, era devastadoramente efectiva en los confines de las trincheras. Los lanzallamas, aunque pesados y peligrosos de operar, se convirtieron en un arma característica de los Sturmtruppen. El Flammenwerfer modelo 1917 podía proyectar un chorro de líquido inflamado hasta 25 metros. El efecto psicológico era tan importante como el efecto físico. Las defensas enemigas frecuentemente colapsaban ante la sola visión de un operador de lanzallamas acercándose. Algunos Stoßtruppen incluían tiradores selectos armados con rifles Mauser equipados con miras telescópicas. Su rol era eliminar oficiales enemigos, observadores de artillería y tripulaciones de ametralladoras desde distancia, apoyando el avance del grupo. La selección y entrenamiento, forjando la élite. No cualquiera podía convertirse en un Sturmsoldat. El proceso de selección era riguroso. Los comandantes de unidad buscaban voluntarios de las unidades de infantería regular, pero ser voluntario no era suficiente. Los candidatos eran evaluados en múltiples criterios. La condición física era primordial.
Los Sturmtruppen operaban con cargas pesadas de equipo y municiones, a menudo moviéndose rápidamente durante horas. Los hombres necesitaban resistencia excepcional. Las pruebas físicas incluían carreras con equipo completo, escalada de obstáculos y marchas forzadas. Pero igual de importante era la aptitud mental. Los instructores buscaban hombres capaces de pensar independientemente, de tomar decisiones tácticas rápidas bajo presión extrema. Durante el entrenamiento, se presentaban deliberadamente situaciones inesperadas para ver cómo reaccionaban los hombres. Los que mostraban flexibilidad mental, creatividad táctica y capacidad para mantener la calma bajo presión eran favorecidos. El programa de entrenamiento duraba típicamente de 4 a 6 semanas, mucho más largo que el entrenamiento básico de infantería estándar. Los días comenzaban antes del amanecer y continuaban hasta bien entrada la noche. La intensidad era deliberada, diseñada para simular las demandas del combate real. Los aprendices practicaban movimiento táctico individual incesantemente. Aprendían a leer el terreno, a identificar rutas de aproximación cubiertas, a moverse rápidamente entre posiciones sin exponerse al fuego enemigo. Practicaban el uso de granadas hasta que lanzar, activar el detonador y buscar cobertura se volviera una secuencia fluida y automática. El combate en trincheras era practicado en instalaciones de entrenamiento elaboradas que replicaban las trincheras enemigas. Los instructores, muchos de ellos veteranos de los Sturmtruppen con experiencia de combate real, enseñaban las técnicas específicas para limpiar trincheras, cómo aproximarse a una esquina, cómo lanzar granadas alrededor de esquinas sin exponerse, cómo usar bayonetas y palas como armas en combate cercano. Se enfatizaba el trabajo en equipo dentro del Stoßtrupp. Cada miembro tenía que conocer no solo su propio rol, sino también los roles de todos los demás. Si el líder del grupo caía, cualquier otro miembro debía ser capaz de asumir el mando inmediatamente. Si el operador de la pistola ametralladora era herido, otro hombre debía poder tomar el arma y continuar proporcionando fuego de supresión. Los ejercicios en vivo, usando munición real, eran comunes. Los aprendices experimentaban el sonido, la confusión y el caos del combate real en condiciones controladas. Esto ayudaba a aclimatarlos al estrés del combate y reducía la probabilidad de congelarse o entrar en pánico en batalla real. La instrucción también incluía componentes técnicos. Los hombres aprendían técnicas básicas de demolición, cómo usar explosivos para destruir búnkeres y obstáculos. Aprendían navegación básica y lectura de mapas, habilidades esenciales para operar en la retaguardia enemiga, donde los puntos de referencia familiares no existían. Significativamente, el entrenamiento incluía también componentes psicológicos. Los instructores trabajaban para desarrollar lo que llamaban Angriffslust, literalmente deseo de ataque o espíritu ofensivo agresivo. Los Sturmtruppen necesitaban moverse hacia el peligro, no alejarse de él. Necesitaban mantener la ofensiva incluso cuando enfrentaban situaciones aterradoras. Este tipo de mentalidad no viene naturalmente a la mayoría de las personas y tenía que ser cultivada cuidadosamente. Las primeras grandes operaciones, Verdun y el Somme. Para mediados de 1916, había suficientes unidades de Sturmtruppen formadas para comenzar a usarlas en operaciones de mayor escala. La batalla de Verdun, que se había convertido en un matadero de proporciones épicas, vio el empleo de múltiples batallones de Sturmtruppen. En junio de 1916, durante el ataque alemán contra Fort Vaux, uno de los fuertes que defendían Verdun, los Sturmtruppen demostraron su valor.
El fuerte, construido en hormigón reforzado y considerado prácticamente inexpugnable, había resistido días de bombardeo intenso. Los asaltos de infantería convencional habían sido rechazados con grandes pérdidas. Entonces, los Sturmtruppen fueron comprometidos. Usando lanzallamas y cargas de demolición, pequeños grupos penetraron las defensas exteriores del fuerte. Una vez dentro, se movieron a través de los pasillos estrechos y cámaras subterráneas, limpiando cada posición con granadas y fuego de pistola ametralladora. El combate era brutal, frecuentemente cuerpo a cuerpo en la oscuridad casi total de los túneles del fuerte. Después de 4 días de lucha desesperada, Fort Vaux cayó. Los Sturmtruppen habían logrado lo que la infantería convencional no pudo, aunque a un costo considerable. Pero el éxito demostró el valor de sus tácticas incluso contra las fortificaciones más formidables. En el Somme, durante los contraataques alemanes de otoño de 1916, los Sturmtruppen fueron nuevamente empleados con efecto devastador. Las fuerzas británicas y francesas, habiendo capturado algunas trincheras alemanas durante su ofensiva, ahora enfrentaban contraataques bien ejecutados por unidades de asalto entrenadas. Los Sturmtruppen infiltrarían las posiciones capturadas bajo cobertura de niebla o oscuridad, apareciendo súbitamente en medio de las posiciones enemigas. El shock y la confusión resultantes frecuentemente causaban que defensas enteras colapsaran. Posiciones que habían costado a los aliados miles de vidas capturar fueron retomadas en cuestión de horas por fuerzas mucho más pequeñas de Sturmtruppen. Estos éxitos llevaron a una expansión adicional. Para finales de 1916, prácticamente cada división alemana en el frente occidental tenía al menos una compañía de Sturmtruppen adjunta. Las divisiones de élite, designadas como Stoßdivisionen, divisiones de choque, tenían múltiples batallones. La influencia de las tácticas Sturmtruppen también comenzó a extenderse más allá de las unidades especializadas. La infantería regular comenzó a adoptar algunos de sus métodos. El énfasis en la iniciativa individual, el movimiento táctico flexible y el uso liberal de granadas de mano gradualmente permeó todo el ejército alemán. Para 1917, Alemania poseía la fuerza de infantería más tácticamente sofisticada en el frente occidental. Los Sturmtruppen representaban la punta de lanza de esta fuerza, una élite dentro de una élite, y pronto tendrían la oportunidad de demostrar su valor en la escala más grande imaginable. Las ofensivas de primavera de 1918, el último gran intento de Alemania de ganar la guerra antes de que la marea de recursos y hombres estadounidenses pudiera inclinar decisivamente la balanza. La apuesta final, Kaiserschlacht, 1918. El 21 de marzo de 1918, a las 4:40, el frente occidental tembló bajo el bombardeo de artillería más masivo de la historia hasta ese momento. Más de 6.000 piezas de artillería alemana abrieron fuego simultáneamente a lo largo de un frente de 80 kilómetros en el sector del Somme. Durante 5 horas, 3 millones de proyectiles cayeron sobre las posiciones británicas. Proyectiles de alto explosivo pulverizaban trincheras y búnkeres. Proyectiles de gas llenaban valles enteros con nubes mortales de fosgeno y gas mostaza. Proyectiles de humo creaban una niebla artificial que cubriría el avance de la infantería. Esta era la Operación Michael, la primera de las ofensivas de primavera alemanas, conocidas colectivamente como Kaiserschlacht, la batalla del Kaiser. Era la apuesta final de Alemania por la victoria. El alto mando alemán sabía que el tiempo se agotaba. Cientos de miles de tropas estadounidenses llegaban a Francia cada mes. Una vez que su número alcanzara masa crítica, la superioridad material de los aliados sería abrumadora.
Alemania tenía que ganar ahora, en la primavera de 1918, o perdería la guerra. Para esta ofensiva suprema, Alemania reunió todo lo que tenía. 74 divisiones, más de 1 millón de hombres, fueron concentradas para el ataque inicial, y a la vanguardia absoluta estaban los Sturmtruppen, 56 batallones de tropas de asalto de élite, aproximadamente 50.000 hombres, representando lo mejor del ejército alemán. Estos hombres llevarían la punta de lanza que, según el plan, rompería las líneas británicas, avanzaría hacia los puertos del canal y separaría a los ejércitos británico y francés. Cuando el bombardeo cesó a las 9:40, los Sturmtruppen salieron de sus trincheras. La niebla matutina natural, combinada con la niebla artificial creada por proyectiles de humo, reducía la visibilidad a menos de 50 metros. Esto era exactamente lo que querían. Los británicos, aturdidos por el bombardeo y cegados por la niebla, apenas podían ver a los grupos de asalto alemanes hasta que estaban prácticamente encima de ellos. Las tácticas de infiltración que los Sturmtruppen habían perfeccionado durante 3 años funcionaron brillantemente. Pequeños Stoßtruppen se filtraban a través de las líneas británicas, evitando puntos fuertes, explotando brechas. Una vez en la retaguardia británica, sembraban el caos, atacando puestos de mando, cortando líneas de comunicación, destruyendo depósitos de suministros. Las defensas británicas, diseñadas para resistir ataques frontales masivos, no estaban preparadas para este tipo de guerra fluida y descentralizada. Los resultados del primer día fueron asombrosos. El quinto ejército británico, golpeado por el peso principal del ataque, comenzó a desintegrarse. Algunas divisiones retrocedieron en orden. Otras simplemente se fragmentaron, con unidades individuales luchando acciones de retaguardia aisladas, mientras el grueso del ejército retrocedía. Para el anochecer del 21 de marzo, los alemanes habían penetrado hasta 8 kilómetros en algunos sectores, la mayor ganancia territorial en un solo día en el frente occidental, desde 1914. Los días siguientes vieron avances continuos. Los Sturmtruppen, ahora apoyados por la infantería regular que los seguía, presionaban incesantemente. El 23 de marzo, capturaron Perón. El 24 de marzo, alcanzaron el Somme en múltiples puntos. Para el 25 de marzo, habían avanzado más de 60 kilómetros en el sector más profundo, una penetración sin precedentes en la guerra de trincheras. Pero entonces, las realidades logísticas comenzaron a imponer su precio brutal. Los Sturmtruppen, junto con las divisiones de seguimiento, habían avanzado tan rápidamente que habían superado sus líneas de suministro. La artillería, crucial para apoyar el avance, no podía moverse lo suficientemente rápido a través del terreno devastado de los viejos campos de batalla del Somme. Las municiones, la comida y especialmente la munición de artillería comenzaban a escasear en la vanguardia. Simultáneamente, la resistencia aliada se endurecía. Después del shock inicial, los británicos y franceses movilizaron reservas rápidamente. Las divisiones frescas llegaban al frente en tren y contraatacaban las penetraciones alemanas. Los Sturmtruppen, exhaustos por días de combate continuo con raciones inadecuadas, comenzaban a perder su ventaja. Para principios de abril, la Operación Michael se había estancado. Los alemanes habían capturado territorio impresionante. Habían infligido más de 300.000 bajas a los británicos, pero no habían logrado el objetivo estratégico: separar los ejércitos británico y francés o capturar los puertos del canal. Y el costo había sido terrible. Las bajas alemanas superaban las 250.000.
incluyendo porcentajes desproporcionadamente altos de Sturmtruppen. Las unidades de élite, comprometidas en el combate más intenso, habían sufrido las pérdidas más severas. El alto mando alemán, sin embargo, no podía detenerse. Habían apostado todo a estas ofensivas. Lanzaron 3 operaciones adicionales en abril y mayo. Jorget contra el sector de Flandes, Blücher-York contra el Chemin de Damme y Gneisenau contra Compiègne. Cada una empleó batallones de Sturmtruppen en roles de vanguardia. Cada una logró éxitos tácticos impresionantes inicialmente, y cada una eventualmente se estancó por las mismas razones: líneas de suministro sobrecargadas, agotamiento de las tropas de asalto y creciente resistencia aliada. La ofensiva final, en julio de 1918, fue la última. Los Sturmtruppen, ahora sombras de lo que habían sido en marzo, atacaron cerca de Reims, pero los aliados, habiendo aprendido de los ataques anteriores, habían desarrollado contramedidas efectivas. Sistemas de defensa en profundidad absorbían las penetraciones iniciales. Contraataques rápidos aislaban y destruían las vanguardias alemanas antes de que pudieran ser reforzadas. Para mediados de julio, todas las ofensivas alemanas habían terminado definitivamente. El 8 de agosto de 1918, los aliados lanzaron su propia ofensiva en Amiens. Este día, que el general Ludendorff llamaría el Día Negro del ejército alemán, marcó el comienzo del fin. El ejército alemán, agotado por las ofensivas de primavera, comenzó un retroceso que continuaría hasta el armisticio del 11 de noviembre. Los Sturmtruppen lucharon en estas batallas defensivas finales con la misma habilidad y coraje que habían mostrado en el ataque, pero ahora eran empleados no para penetrar líneas enemigas, sino para tapar brechas, para contraatacar penetraciones aliadas, para cubrir retiradas. Era un desperdicio de su entrenamiento especializado, como usar un bisturí para cavar zanjas. Pero no había alternativa. Alemania estaba perdiendo, y cada hombre capaz de luchar era necesario. Para el armisticio, los Sturmtruppen habían dejado de existir como fuerza organizada. Las bajas masivas de 1918, la desintegración general del ejército y la falta de reemplazos entrenados habían destruido las unidades de élite. Los supervivientes fueron absorbidos en unidades regulares o simplemente desmovilizados y enviados a casa cuando la guerra terminó. El legado perdurable, influencia en la guerra moderna. Aunque los Sturmtruppen como unidades organizadas desaparecieron con el final de la Primera Guerra Mundial, su legado perduró e influyó profundamente en el desarrollo militar del siglo XX. Las tácticas, técnicas y filosofía que desarrollaron se convirtieron en fundamentos de la guerra moderna. El concepto más importante que los Sturmtruppen legaron a la posteridad fue la idea de la infiltración táctica, el principio de que unidades pequeñas, altamente entrenadas y bien lideradas, pueden ser más efectivas que grandes formaciones moviéndose en orden cerrado, se convirtió en doctrina estándar en prácticamente todos los ejércitos modernos. La estructura de pelotón y escuadra que domina los ejércitos contemporáneos desciende directamente de los Stoßtruppen de la Primera Guerra Mundial. La Wehrmacht alemana de la Segunda Guerra Mundial incorporó extensamente las lecciones de los Sturmtruppen. La Blitzkrieg, la guerra relámpago que conquistó Polonia y Francia con rapidez asombrosa en 1939 a 1940, era esencialmente las tácticas Sturmtruppen aplicadas a nivel operacional con la adición de tanques y aviones. Los conceptos de penetración en puntos débiles, explotación rápida en profundidad y mantener el impulso ofensivo eran todos heredados directamente de las innovaciones de 1915 a 1918.
Las unidades de operaciones especiales modernas también deben mucho a los Sturmtruppen. Los comandos británicos, los Rangers estadounidenses, las fuerzas Spetsnaz soviéticas y unidades de élite similares en ejércitos de todo el mundo emplean principios desarrollados por los pioneros alemanes. Selección rigurosa, entrenamiento intensivo, énfasis en iniciativa individual, equipamiento especializado y empleo en misiones de alto riesgo y alta recompensa. Incluso elementos específicos del equipo Sturmtruppen influenciaron desarrollos posteriores. La pistola ametralladora, que los Sturmtruppen fueron los primeros en emplear efectivamente, se convirtió en armamento estándar de infantería en la Segunda Guerra Mundial y permanece esencial hoy. El énfasis en granadas de mano como armamento primario para combate cercano se convirtió en doctrina universal. El concepto de equipar soldados con herramientas especializadas basadas en sus roles tácticos específicos, en lugar de equipamiento uniforme, es ahora aceptado como sentido común, pero fue revolucionario en 1915. Quizás más significativamente, los Sturmtruppen demostraron que la innovación táctica y el entrenamiento superior pueden, al menos temporalmente, compensar desventajas materiales. Alemania, en 1917 a 1918, estaba superada en números, en producción industrial, en recursos. Sin embargo, mediante innovación táctica y la creación de unidades de élite, pudo lanzar ofensivas que casi ganaron la guerra. Esta lección no se perdió en planificadores militares de generaciones posteriores. Sin embargo, la historia de los Sturmtruppen también contiene advertencias importantes. Su éxito táctico no se tradujo en victoria estratégica. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, a pesar de poseer las tropas de infantería más tácticamente sofisticadas. Esto demostró que la excelencia táctica, aunque importante, no puede superar deficiencias estratégicas fundamentales o desventajas materiales abrumadoras. El costo humano de crear y emplear unidades de élite también debe ser considerado. Los Sturmtruppen sufrieron tasas de bajas desproporcionadamente altas porque eran empleados constantemente en las misiones más peligrosas. En 1918, prácticamente todos los Sturmtruppen originales de 1915 a 1916 estaban muertos, heridos o permanentemente incapacitados. El entrenamiento intensivo que los hacía tan efectivos también significaba que cada baja representaba una inversión significativa perdida. Hoy, cuando estudiamos los Sturmtruppen, vemos tanto el nacimiento de la guerra moderna como una advertencia sobre sus costos. Estos hombres, seleccionados por su coraje y habilidad, entrenados hasta el límite de la capacidad humana, equipados con las mejores armas disponibles, representaban lo que la sociedad industrial podía crear cuando dedicaba sus recursos a perfeccionar el arte de matar. Fueron innovadores brillantes que revolucionaron la guerra de trincheras. Fueron soldados valientes que lucharon y murieron por su país con coraje excepcional. Y fueron, en última instancia, peones en un juego estratégico más grande, que no pudieron ganar sin importar cuán brillantemente lucharan a nivel táctico. Su historia es una de innovación, sacrificio y, en última instancia, tragedia. Es una historia que merece ser recordada, no solo por los entusiastas militares interesados en innovaciones tácticas, sino por cualquiera que quiera entender cómo la guerra moderna nació del barro de Flandes y el Somme, forjada por hombres que llevaban el título de Sturmtruppen, las tropas de asalto del Imperio Alemán.